Bueno, continuando con los videos para las materias tanto de prospección y exploración minera de ingeniería mina como para geofísica y geología, ¿sí? Vamos a ver los conceptos que continúan, en este caso la unidad 2 para minas, ¿sí? Y también para geología, la parte esta son conceptos básicos de electricidad, conceptos básicos de electricidad, ¿sí? Y leyes de Kirchhoff, etc. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿sí? Es de dónde sale el concepto de electricidad, ¿sí? La electricidad es un fenómeno que se observó desde la Edad Media, ¿sí? En el territorio de Asia Menor, ¿sí? Se había descubierto la propiedad que tenían ciertas resinas fósiles llamadas ámbar, ¿sí? El ámbar es una sustancia así, tipo gelatinosa, ¿sí? Que tiene la particularidad de que al ser frotada, ¿sí? Digamos, al ser frotada adquiere cargas eléctricas, ¿sí? Frotada adquiere cargas. Entonces se había visto de que muchos cuerpos quedaban cargados, sobre todo barras en forma de ámbar, ¿sí? Y se ha experimentado con diferentes sustancias, ¿sí? Por ejemplo, una de las más conocidas de las actuales es el plástico, que tiene un comportamiento similar al ámbar, que cuando son frotadas adquieren cargas negativas, ¿sí? El ámbar adquiere cargas negativas, pero ya después ver que hay otras sustancias que adquieren cargas positivas, ¿sí? El plástico es como el ámbar, es decir, que al ser frotado con una piel, ¿sí? Adquiere cargas negativas. Ahí vamos, para no hacerlo tan al dibujo, ¿sí? Mostramos acá, vamos a ver dos tipos de sustancias, ¿sí? Una es el ámbar, ¿sí? Que tengo dos barras, ¿sí? De ámbar, que digamos, antes de ser frotadas no presentan ninguna propiedad, o sea, ni se repelen ni se atraen. Pero una vez que frotamos el ámbar, una barra de ámbar, con una piel animal, esta adquiere cargas negativas si las frotamos las dos, y estas dos barras, ya una vez que adquirieron la carga negativa, al acercarse se repelen. Eso pasa con las sustancias que se comportan como el ámbar y tienen una electricidad resinosa o negativa, ¿sí? En cambio hay otras sustancias como por ejemplo el vidrio, ¿sí? El vidrio, tengo dos barritas de vidrio que si no lo froto ni se atraen ni se repelen. Pero una vez que al vidrio lo froto con paño de seda, el paño de seda, también adquiere cargas, digamos, el vidrio, ¿sí? Adquiere cargas positivas. Tal es decir que las dos barras que froté adquirieron carga positiva y al aproximar se repelen, ¿sí? Entonces, el plástico adquiría carga negativa al ser frotado y el vidrio adquiere carga positiva. Una vez que hemos frotado esos dos, los podemos acercar a los dos. Si acercamos el plástico por un lado, que tiene carga negativa, con el vidrio, que tiene carga positiva, va a haber una fuerza de atracción entre ellos, ¿sí? Y de ahí podemos deducir una de las principales leyes de la física eléctrica, que cargas de igual signo, como ser plástico con carga negativa, se repelen, o digamos vidrio con vidrio, que ambos tienen carga positiva, se repelen. Y por otro lado, cuando cargas de diferentes signos se atraen. Tal es así que, por ejemplo, el plástico frotado que tenía carga negativa, si lo acercamos a la piel animal con el cual se frotó, la piel animal también tiene carga de otro signo positivo, se termina atrayendo. Y de igual forma, digamos, el vidrio que adquiere carga positiva al frotarlo con el trozo de seda, el paño de seda adquiere carga negativa porque el vidrio tenía carga positiva y se atrae. Es decir, que eso está confirmado en la ley fundamental de la electricidad, ¿sí? ¿Qué pensó? Pues en principio se pensaba, bueno, que el ámbar adquiere carga negativa, por ejemplo, y el vidrio adquiere carga positiva, ¿sí? Cargas positivas, ¿sí? Se pensó que todas las sustancias debían ser frotadas, cargarse, pero se vieron que particularmente sucedía con los llamados aislantes o dieléctricos, sustancias generalmente no metálicas, ¿sí? Y se pensó en un primer momento que los metales no adquirían carga al ser frotados, pero posteriormente, investigaciones posteriores descubrieron de que los metales, cualquiera sea una barra de hierro, por ejemplo,
al frotarla, digamos, al hacer unas fuerzas así paralelas en sentido contrario, también adquieren cargas, generalmente se ionizan dando cargas positivas, pero lo que pasa es que generalmente están sostenidas por algunas personas, ¿sí? Y a través de las manos de las personas que lo sostienen, y pasa al cuerpo y se va a tierra. Es decir, ¿por qué? La única diferencia que hay entre los aislantes o dieléctricos, como son estos dos, ¿sí? Y un cuerpo conductor, que los aislantes retienen la carga al ser frotada, en cambio los conductores, si bien generan la carga, a través de las personas que lo sostienen, pasan directamente a tierra, ¿sí? Bueno, tenemos también conceptos fundamentales, como por ejemplo, cómo relacionar la fuerza eléctrica con la carga. Está relacionado por la ley de Coulomb, ¿sí? El físico francés Coulomb lo que descubrió es que dos cargas, ¿sí? Hizo la experiencia con dos cargas, ¿sí? De distintos signos que se tienen que atraer, ¿sí? Colocado a una cierta distancia aérea, ¿sí? Puede ser aéreo o D, y vio que había fuerzas de atracción, ¿sí? Lo vamos a graficar con un vector rojito acá. Y ahora, ¿qué magnitud tenía esta fuerza de atracción, esta fuerza? Que es igual en ambos lados, F y F', ¿sí? Vio que estaban vinculadas con el valor de la carga. Este tiene una carga, por ejemplo, Q, ¿sí? Pongámosle Q sub 1 y este una carga Q sub 2, ¿sí? Que descubrió que la fuerza, en este caso, de atracción entre cargas de distintos signos es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Si son de distintos signos y son de igual signo, va a ser una fuerza de repulsión, pero de la misma magnitud, ¿sí? De ahí podemos deducir cómo hizo el experimento. Acá se lo puede ver claramente para no hacer el dibujo. Una especie de campana al vacío, en donde tenía suspendido ahí una pequeña esferita que tenía cargada, ¿sí? Con carga negativa. Y después suspendió una barrita que tenía dos cargas, ¿sí? Para equilibrarla, cargas positivas. Entonces, ¿qué va a pasar? La esferita que estaba más cerca de la esfera de carga negativa, como es positiva, va a ser atraída y la va a hacer girar a la barrita. Esa atracción que hace girar a la barra se produce hasta que equilibra la fuerza de torsión del hilo con la fuerza eléctrica, ¿sí? Y de ahí descubrió que obviamente la fuerza era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado, ¿sí? En este caso normalmente K, las unidades F en Newton, ¿sí? Q se mide en Coulomb, ¿sí? Q1 y Q2 ambos en Coulomb, la distancia en metro y queda metro al cuadrado. Entonces la constante K tiene que venir expresada para que pueda anular y quedar en Newton. Entonces K normalmente viene expresado en Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Para qué? Para que pueda simplificar. Vamos a poner Coulomb al cuadrado para que se pueda simplificar, porque tenemos Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Que quedaría por Coulomb cuadrado sobre metro al cuadrado, ¿sí? Sobre metro al cuadrado, entonces se iría el metro al cuadrado con el metro al cuadrado, el Coulomb cuadrado con el Coulomb cuadrado, y quedaría expresado en Newton. La constante K normalmente es del orden de 9 por 10 a la 9, con esa unidad, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, ¿qué otra magnitud física interesante hay? Otra magnitud física, digamos, sería lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga. ¿Cómo se hace normalmente para definir el campo? ¿Sí? Tenemos nosotros un punto del espacio que se llama P, le ponemos P, en el cual colocamos una carga de prueba, una carga más positiva que crea el campo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esta carga modifica el espacio que rodea, ¿sí? Al punto, de tal manera que en ese espacio comprendido, al acercar otra carga, que normalmente le llamamos carga Q sub 0, que es una carga de prueba positiva y de unitaria, es decir, de un Coulomb positivo, más un Coulomb. ¿Qué va a pasar? Va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿sí? Que en este caso, al ser dos cargas del mismo signo, hay una fuerza de repulsión, ¿sí? ¿Cómo se define el campo? El campo eléctrico se define como el cociente entre la fuerza y la carga, ¿sí? Fuerza por unidad de carga de prueba sobre Q sub 0, ¿sí? Y acá vamos a tener que normalmente la fuerza que se expresa en Newton y la carga se expresa en Coulomb.
Por lo tanto, la unidad del campo eléctrico le vamos a poner E. Campo eléctrico se usa normalmente la letra E. El campo eléctrico, normalmente una magnitud vectorial, con la fuerza, va a ser la unidad del campo eléctrico, va a ser Newton sobre Coulomb, ¿sí? El campo eléctrico permite hacer especie de representaciones gráficas en la cual se ve cómo es el espectro de líneas de fuerza o de líneas de campo, ¿sí? Normalmente las zonas que rodean a la carga se llaman curvas equipotenciales, que las vamos a ver más adelante, y la dirección de la fuerza, ¿sí? Son perpendiculares a las curvas equipotenciales, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito acá que se note bien cómo sería la carga de prueba, colocar carga de prueba. Tenemos acá, digamos, el punto que colocamos, digamos, un punto del espacio donde ponemos una carga Q, ¿sí? Y nosotros colocamos, si colocamos a la misma distancia, es decir, en forma radial, ¿sí? Radial hacia afuera, a la misma distancia, configurando una especie de círculo, en realidad sería esfera en el espacio tridimensional, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la magnitud de la fuerza, tanto la fuerza como el campo son proporcionales, son radiales y tangentes, ¿sí? La fuerza normalmente tiene un valor y el campo es igual, solo que tiene un valor más pequeño porque es dividido en la carga. El campo es igual, ¿sí? Pero las líneas de fuerza pueden estar hechas tanto por la fuerza o por el campo. ¿Y qué vamos a ver? Que son radiales, es decir, porque siempre la carga de prueba que se coloca acá es positiva, y como la carga que crea el campo en este caso también es positiva, va a haber una fuerza de repulsión y las líneas de fuerza van a ser radiales partiendo del centro y todas del mismo tamaño, siempre y cuando se encuentren a la misma distancia, porque como dijimos es inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una distancia más grande? Si colocamos en cualquier punto de una esfera concéntrica con la anterior, pero un radio mayor, vamos a tener que las fuerzas van a tener la misma dirección y sentido, pero con un tamaño menor, una magnitud menor. ¿Por qué? Porque está más alejado. Entonces, esto se llama espectro de línea de fuerza, que se pueden hacer, digamos, mucho más sencillo si nosotros unimos desde el origen, todo desde el centro de la carga, una línea que vaya uniendo todos los orígenes, todos los orígenes. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar una carga, un punto donde está el campo, que es P, y todas las líneas de fuerza, que son las que unen todos los orígenes, los vectores fuerza, F1, F2, etc., ¿sí? Van a ser líneas radiales que van hacia afuera. Esas son las líneas de fuerza o líneas de campo, ¿sí? Que salen así hacia afuera. Eso en el caso en que fuera una carga positiva, son líneas que van así. En un punto cualquiera, digamos, tendríamos esa la dirección hacia afuera del campo. Es el espectro de línea de fuerza. Si en vez de ser una carga positiva fuera una carga negativa, tendríamos que siempre la carga de prueba, si en este caso hacemos un círculo, ¿sí?, que rodea, la carga de prueba siempre que colocamos es positiva, pero acá la carga que crea el campo es negativa. Entonces va a ser una línea radial, pero en lugar de ir hacia afuera va a ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción entre la carga de prueba positiva y la carga que crea el campo que es negativa. Son un espectro similar al otro, pero con la diferencia de que van a ser líneas centrípetas, o sea, que apuntan hacia el centro, digamos, ¿sí?, en esta dirección, ¿sí? O sea que el espectro, si unimos, porque esto es a una distancia mayor, van a ser, digamos, en la misma dirección, pero más chicos los vectores. Entonces vamos a tener, uniendo todas esas, que un espectro creado por una carga que crea el campo negativa, también tiene un aspecto así de líneas radiales que salen desde el centro hacia afuera, pero a diferencia de la producida por una carga positiva, en lugar de ir los vectores hacia afuera, van los vectores dirigidos hacia adentro, ¿sí? Eso en cuanto a espectro de líneas creadas por una sola carga, ¿sí? Ahí, continuando con lo que veníamos explicando, que era el tema del espectro de líneas de fuerza de las cargas, vimos de una carga positiva, que eran líneas radiales hacia afuera, y vimos de las cargas negativas, que eran líneas radiales hacia el centro, ¿sí? También tenemos el espectro de líneas de fuerza, por ejemplo, de lo que se llama un dipolo. Un dipolo, ¿sí?, es un sistema de dos cargas, llamémosle Q1 y Q2, ¿sí?,
una negativa y la otra positiva, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer el espectro de línea de fuerza? Deberíamos colocar un punto en cualquier zona que rodea a ellos, ¿sí? Y vamos a ver que hay dos fuerzas en dos direcciones. Una, por ejemplo, como en ese punto vamos a colocar una carga de prueba positiva, ¿sí? Porque siempre las cargas de prueba son positivas. ¿Qué pasa con la carga negativa que está próxima, que es Q1? Va a haber una fuerza de atracción a lo largo de la línea que los une porque tienen distintos signos. Y con respecto a la carga positiva, a lo largo de la línea que los une, va a haber una fuerza de repulsión, es decir, que va a ir dirigido en sentido opuesto. Si uno compone vectorialmente esto, ¿sí? Digamos, podríamos ponerle fuerzas producidas por la carga 1, F1, esta fuerza producida por la carga 2. Si componemos vectorialmente así, por el método de paralelogramo, vamos a tener que en este caso la fuerza resultante de la acción de las dos cargas va a ser esta la fuerza resultante, y como sabemos el campo eléctrico también es paralelo, tiene la misma dirección que la fuerza resultante. En otro punto como este, por ejemplo, que está más próximo a Q2, ya va a haber una relación, digamos, inversa, al revés de la anterior. Es decir, si acá ponemos una carga positiva, como va a estar más próxima, digamos, Q2 a lo largo de la línea que lo une, ¿cierto? Va a haber una fuerza de repulsión porque va a estar más frente a más, ¿sí? Y va a ser relativamente grande porque están cerca, ¿sí? En cambio, a lo largo de la línea que los une, digamos, con el otro, con la carga negativa, ¿sí? Va a haber una fuerza de atracción que va a ser más pequeña porque está a mayor distancia. Entonces, componiendo, sería, llamémosle producida la carga Q1 F1 y producida la carga Q2 F2. Componiendo vectorialmente, vamos a tener, sería así y así, ¿sí? Donde se intersectan, tengo la resultante de estas dos, que sería la fuerza resultante, ¿sí? Que es paralela al campo, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una serie de líneas, ¿sí? Que si uno la grafica así, vamos a tener una especie de espectro de este tipo, así, que va cambiando la dirección de la línea, ¿sí? Así, digamos, acá sería prácticamente horizontal, ¿sí? Horizontal, después empieza a inclinar, ¿sí? Así, así, así y así. ¿Qué pasa? Si uno uniera todos los orígenes de esos vectores, bueno, este está un poco elevado, nos daría lo que se llama el espectro de línea de fuerza o de línea de campo, ¿sí? Que en este caso vemos que es una línea que va, es la carga positiva, ¿sí? Y fíjense que normalmente apuntan por este lado, es decir, que apuntan hacia la carga negativa, ¿sí? Si uno en todos los puntos del espacio hace lo mismo, le va a dar una especie de espectro de esta forma, ¿sí? Que son varias líneas, ¿sí? Que se van haciendo cada vez más cerradas hacia afuera y más abiertas hacia adentro, ¿sí? Después ya prácticamente no se cierran, ¿sí? No se cierran, sino que quedan abiertas, que se llama el espectro de línea de fuerza, ¿sí? Bien, entonces que van dirigidas de la carga positiva hacia la negativa, ¿sí? Bien, este espectro de línea de fuerza, por un lado, tiene que ver, primero, la dirección del campo. El campo siempre, o la fuerza, es siempre tangente en cada punto es de forma tangencial. Y además, hay que hacerlo a la gráfica de tal manera que haya muchas líneas en la zona próxima a lo largo de la línea que los une, porque la densidad de línea por centímetro cuadrado me da una idea de la magnitud del campo. Cuando mayor cantidad de líneas pasen por una superficie o área de 1 centímetro cuadrado, quiere decir que el campo es más denso y el valor del campo es más alto. Porque, por ejemplo, uno que esté casi en la misma distancia, pero más alejado de la línea del centro, vamos a ver que entran menos líneas por centímetro cuadrado. Eso nos dice que la magnitud del campo a lo largo de la línea que nos une es mucho más alta que la magnitud del campo hacia afuera. También tenemos el caso de dos, este se llama dipolo, y también el caso de dos cargas del mismo signo, pueden ser dos positivos o dos negativos, que en ese caso, a diferencia de esto, tienden a irse abriéndose las cargas, ¿sí? Es decir, a medida que se van acercando, así se van abriendo, y ya vamos a ver en una gráfica ahí cómo se van, digamos, trazando esas curvas. Acá tenemos el ejemplito, ¿sí? Acá, por ejemplo, están las creadas por una carga positiva única, son del centro radial hacia afuera.
una carga negativa única, radiales hacia adentro. Ahora, acá está repetida de vuelta, positiva única hacia afuera, y acá hay un dipolo, el dipolo carga negativa y positiva. Y vemos que tiene el aspecto de línea de fuerza como el que habíamos indicado allá, ¿sí? Que salen del polo positivo y van hacia el negativo, y que las líneas de fuerza o de campo son tangentes en cada punto a las líneas de fuerza. Y este es el caso de dos cargas del mismo signo que tienden a abrirse las líneas en lugar de cerrarse como en el caso anterior. Ese sería en cuanto al espectro del campo, ¿sí? Ahora pasamos a ver otro concepto que es el concepto de potencial, ¿sí? El concepto de potencial. Bueno, ¿cómo se define el potencial? ¿Sí? Tomamos, por ejemplo, una carga positiva que, como dijimos, crea un campo a su alrededor, ¿sí? Las curvas equipotenciales, ¿sí?, son en un punto que está a una cierta distancia, ¿sí?, que rodea la carga con el mismo radio va a ser un poquito más parejo, ¿sí? Vamos a tener que, en cualquier punto de eso, ¿sí?, vamos a tener que el vector campo eléctrico es el mismo. Y si el vector es así, ¿cierto?, en cada punto, si trazamos una línea que pase una a todos los orígenes, se llama curva o superficie equipotencial, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el potencial? Porque crea una especie de acción de, si yo trajera una carga positiva, una acción de repulsión. Entonces, para entrar en un punto que tenga un cierto potencial, ¿qué se considera? Se considera que hay que hacer un trabajo, porque nosotros venimos con una carga positiva y unitaria Q de un culón o un microculón, la traemos desde el infinito haciendo una especie de fuerza en contra del campo, porque el campo lo repele hacia afuera. Entonces nosotros hacemos una especie como si fuera una compresión de un elástico hasta que llegamos hasta acá. El trabajo que hicimos para traer una carga de prueba positiva y unitaria desde el infinito hasta el punto considerado, llamémosle P, es el potencial. Se indica con la letra B y es trabajo por unidad de carga, en este caso carga de prueba, ¿sí? Repito entonces, el trabajo que hay que hacer para traer una carga del infinito hasta el punto considerado. La unidad en que se mide el potencial se obtiene dividiendo la unidad del trabajo, que normalmente debe caerse en Joule internacional, y la carga en Coulomb. Joule sobre Coulomb se dio en llamar voltio, eso es equivalente a un volt, ¿sí? Entonces, normalmente el potencial nunca se presenta solo, porque por ejemplo, si uno ve un toma corriente, ¿cierto?, que tiene normalmente dos polos, ¿sí?, dos entradas, va a ser uno positivo y el otro negativo, es decir, que el potencial va a haber que hacer una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se define la diferencia de potencial? Bueno, es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que considero dos superficies concéntricas, por ejemplo, una A, el punto A, y otra el punto B, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Ya no está en el infinito la carga, sino que la carga positiva y unitaria de prueba está limitada en esta zona. Yo está en B y la quiero llevar a A. Entonces, el trabajo, ¿cierto? Es decir, la diferencia de potencial delta de B, entre A y B, o también se llama B sub AB, es el trabajo que hay que hacer para llevar la carga desde A hasta B, dividido en una carga de prueba, ¿sí? O sea, que normalmente lo que nosotros medimos es la diferencia de potencial entre dos puntos y también se expresa, digamos, en voltios, ¿sí? En voltios. Bien, ¿qué otro concepto importante? Tenemos el concepto de lo que es, digamos, lo que sería potencial, la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza electromotriz, ¿sí? El potencial es lo que genera el movimiento de las cargas, ¿sí? Pero, ¿qué aparato genera eso, cierto? Son los aparatos llamados que generan fuerza electromotriz. Es decir, que la fuerza electromotriz, a ver, estaba por acá, ahí. La fuerza electromotriz es una fuerza que puede generar un potencial, es decir, que es capaz de producir el movimiento de las cargas. Normalmente, ¿qué se hace? O sea, la FEM, o fuerza electromotriz, es un potencial generado por un aparato que puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Existen diferentes dispositivos, ¿sí?, que generan FEM, generadores de FEM, ¿Cuáles son, por ejemplo? Tenemos
si digamos, es continuo, si la corriente es continua, tenemos en el caso de las pilas y las baterías, ¿sí? Pilas y las baterías. En el caso de la corriente alterna, tenemos los grupos electrógenos, motores, ¿sí? Motor de corriente, motores, ¿sí? De corriente alterna, ¿sí? También se llaman alternadores y ¿cómo se llama? Los generadores o motores generadores, ¿sí? Entonces, para que genere un aparato, normalmente lo representamos nosotros como una especie de pila o batería con solamente dos electrodos. Si ponemos como si fuera el electrodo positivo, que es el más largo, y el electrodo negativo. Este es un dispositivo que puede generar una diferencia de potencial, o sea, moverse a las cargas. Ese dispositivo, ¿sí? Puede ser una batería, puede ser una pila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace una batería? Transforma energía química en energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué hace en el caso de una pila en forma similar, ¿sí? Entonces, el circuito mínimo, ¿cuál es? Tenemos el aparato generador de fuerza electromotriz que genera la FEM, tenemos la resistencia y cada vez que hay un generador hace circular una corriente que va desde el electrodo negativo al positivo. Vamos a ponerlo acá con rojo, ¿sí? Por adentro del aparato generador de corriente va de menos a más, la corriente viene por acá que es I, circula por el circuito y pasa por la resistencia R y vuelve nuevamente al aparato generador y vuelve a hacerlo circular permanentemente. Esta resistencia se le llama a cualquier aparato consumidor de corriente. Si los cables normalmente son de sección tan pequeña que se considera que prácticamente no tienen mucha resistencia. En cambio, la resistencia es representada por aparatos de la casa, por ejemplo, televisores, heladeras, radios, etcétera, ¿sí? Computadoras, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que hace una especie de trabajo, que lo vamos a ver acá mejor, el trabajo que hace el aparato que genera la fuerza electromotriz, ¿sí? La fuerza electromotriz genera un trabajo diferencial de B sobre los portadores de carga diferencial de Q, y para obligarlo a ir del punto de menor potencial, que es negativo, al punto de mayor potencial, que es positivo, ¿sí? Y se hace, para entenderlo mejor, se hace la comparación mediante lo que se llama un símil gravitacional, algo parecido pero más sencillo de entender. Por ejemplo, suponemos que sea una superficie ligeramente inclinada donde hay bolas de billar que al estar inclinadas se van a desplazar y van a ir cayendo por la pared vertical. Y una vez que caen, si bien caen con la aceleración de la gravedad para que sea parecido al movimiento de los electrones que se mueven a velocidad constante, se le coloca agua en un tubo con agua para que más o menos se desplace a una velocidad progresivamente constante, y una vez que lleguen al piso, ahí es donde interviene el aparato generador que lo hace, le crea la energía necesaria para elevarlo del piso a la parte más alta. Lo que haría una persona al levantar la bola de billar, eso lo hace el aparato. Eleva el potencial de un valor muy bajo, prácticamente cero, hasta el valor de la tensión de fuente que tiene el aparato, que puede ser 12 voltios, por ejemplo. Esa es la función que tiene. ¿Y cómo se define? Como trabajo sobre carga. Es decir, que nosotros tenemos que lo que es la fuerza electromotriz, o E, ¿cierto? También es un trabajo por sobrecarga, solo que se lo hace a una rapidez tan veloz que es en forma de diferencial, en forma de derivada, porque da a lo largo del tiempo, digamos, ¿sí? Bien. Otra concepto importante es lo que se llama la resistencia interna, ¿sí? La resistencia interna, todo aparato que genera fuerza electromotriz, o sea que puede generar corriente, como este aparato que está acá, por ejemplo, tiene su propia resistencia interna. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tiene una serie de elementos en su interior, conductores, condensadores, etcétera, cables, eso todo al pasar la corriente le genera una especie de resistencia que no es tan grande como la que consume la mayoría del potencial, pero sí le hace caer una pequeña caída de potencial. O sea que esto, si la fuente tiene, por dar un ejemplo, 12 voltios, en el momento de empezar a proveer la tensión va a tener menos, 11,5 voltios o 11 voltios. ¿Por qué? Porque los componentes del circuito crean una resistencia interna que lo hace bajar un poco la tensión nominal, ¿sí? Entonces, de igual modo, pasa una corriente ahí, ¿cierto? De menos a más, ¿sí?
por la parte interna va del borde negativo al positivo, por la externa del positivo al negativo. La corriente pasa por acá y, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos que vamos a tener que si lo descomponemos el circuito, mejor si se lo ve acá, está el circuito descompuesto, ¿sí? Vamos a tener que es como que lo cortáramos en A y B donde está la fuente, ¿sí? La fuente lo que va a hacer es levantar el potencial del negativo al positivo, pero como tiene su resistencia interna, este potencial alto que con relación al piso está acá, lo ha hecho levantar, al encontrar la resistencia interna va a bajar un poco, y una vez que sigue circulando, al encontrar la resistencia principal o la consumidora, lo hace bajar, pero en forma sensible, mucho mayor que la resistencia interna, y lo hace llegar a nivel cero, a potencial cero. Esa es la caída de tensión principal que se indica por R por I, que lo vamos a ver con la ley de Ohm. Es decir, que la fuente lo que va a hacer es llevarlo nuevamente de cero al nivel más alto que es la tensión nominal de la fuente, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que es resistencia interna. ¿Qué otro concepto importante hay? Otro concepto importante es el concepto de intensidad de la corriente, ¿sí? Intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente se refiere a cuando un conductor circula una cierta cantidad de corriente que, como nosotros sabemos, son los electrones que se van desplazando dentro del conductor, ¿sí? Entonces, si tomamos una sección del conductor, es decir, tomamos un área y vemos la cantidad de carga, de portadores de carga que circulan por unidad de tiempo, en el caso de los conductores metálicos son electrones, en el caso de los conductores electrolíticos son iones, que pueden ser positivos o negativos. Como el que más usamos son los conductores electrónicos, ¿cierto? Son la cantidad de electrones, la cantidad de carga que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Cantidad de carga, ¿sí?, por unidad de tiempo, que normalmente lo expresamos simbólicamente de esta forma. Ponemos que I va a ser igual a Q sobre T, y la unidad de I, ¿cómo va a venir a expresar? La unidad de carga es el coulomb y la unidad de tiempo es el segundo. Y coulomb sobre el segundo se designa ampere, eso es equivalente a un ampere, ¿sí? Ampere, la unidad de corriente, ¿sí? ¿Qué otro concepto importante tenemos? El concepto de resistencia eléctrica, ¿sí? Resistencia eléctrica me da una idea del grado de dificultad que tiene un material al pasaje de la corriente eléctrica, ¿sí? Normalmente nosotros nos consideramos los conductores que tienen resistencia baja, ¿sí? Pero tienen una pequeña resistencia que es la que oponen al pasaje de la corriente, ¿sí? La resistencia, vamos a ver, que tiene que ver con el tipo de material que ponemos, ¿sí?, y la tensión que aplicamos. Por ejemplo, si nosotros le aplicamos acá en los extremos de un conductor, ¿cierto?, una diferencia de potencial, es decir, una fuente de tensión que haga circular la corriente, ¿cierto? La corriente va a ir de menos a más, va a venir por acá y va a circular por acá la corriente. Entonces, y nosotros, por ejemplo, ahí ponemos un voltímetro y medimos, ¿sí?, cuál es la tensión, y por otro lado medimos la corriente que circula, ¿sí? Lo vamos a poner a la corriente en verde, ¿sí? La corriente que circula, vamos a tener valores de tensión y de corriente. Supongamos, por dar un ejemplo, B1 y A1. Si yo estoy usando una fuente, por ejemplo, de 12 voltios, y la corriente que circula, por ejemplo, A1 es de 2 amperes, este sería B1, o sea, B1, ¿sí?, sería 12 voltios, y la intensidad le pongamos, se mide en amperes, le pongamos I1, la corriente se mide con un amperímetro, y que I1 sea, por ejemplo, de 6 amperes, ¿sí? Si hacemos el cociente de B1 sobre I1, ¿sí?, me va a dar 12 voltios sobre 6 amperes, me da un valor que en este caso es 2, que le podemos ver que se expresa en ohmios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros reemplazamos la fuente por otra fuente, por ejemplo, la llevamos al doble, una fuente que sea de 24 voltios, ¿sí?, que ya tendríamos un B2, pero ya de 24 voltios, y en este caso no va a circular la misma corriente, sino va a circular una corriente I2 que va a ser el doble de la corriente que circulaba anteriormente. La anteriormente era 6 amperes, es decir, que vamos a tener, por otro lado, que B2, ¿sí?, va a ser 24 voltios, y I2, ¿cierto?, va a ser el doble, o sea, 12 amperes. De tal manera que al dividir B2 sobre I2, ¿sí?, vamos a tener 24 voltios dividido en 12 amperes, y eso me va a dar 2 ohms, que es la unidad de corriente.
¿Qué vimos en definitiva? Que el B1 sobre I1 igual a B2 sobre I2 igual a punto suspensivo a Bn sobre In, y en general le podemos poner B sobre I, que es el cociente de la tensión e intensidad, me da la llamada resistencia, una constante que es la resistencia del material. Es decir, que eso constituye lo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm se escribe así: B sobre I igual a R, o su equivalente, que B igual a R por I o I por R, ¿sí? Que dice la ley que la resistencia de un conductor, ¿cierto?, es siempre constante, siempre que la temperatura no varíe, ¿cierto? Es decir, que por más que cambiemos la tensión de la fuente, la intensidad de la corriente crece en forma proporcional a la tensión, de tal manera que su cociente siempre da un valor constante que depende de la sustancia o del material, que se llama resistencia, ¿sí? Entonces, ahí vemos la interrelación que hay entre las unidades de cada uno. La tensión se mide en voltios, o sea, la unidad de tensión es igual a la unidad de resistencia por la unidad de intensidad de la corriente, ¿sí? La unidad de tensión es el voltio, ¿sí? La de resistencia es el ohm, y la de intensidad ampere, o sea que voltio es igual a ohm por ampere, ¿sí? Bueno, eso es lo que constituye la ley de Ohm, ¿sí? Después tenemos los diferentes aparatos que tenemos para trabajar. También vamos a mencionar, ¿sí? Vamos a mencionar otros conceptos, como ser, por ejemplo, el de resistividad, ¿sí? Que es importante para un método posteriormente, ¿sí? La resistencia se ha hecho una serie de experimentos y se vio que depende del conductor, de las dimensiones del conductor. Por ejemplo, si el conductor es depende de su largo, ¿sí? Y depende de su sección. Esta es la sección, ¿sí? Entonces, se vio que es directamente proporcional ρ por L sobre S, o sea, es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a la sección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando más largo sea el conductor, ¿cierto?, la corriente al ir, digamos, impactando con los átomos del conductor, ¿cierto?, va a generar mayor disipación de calor. Cuando más largo sea el trayecto, mayor calor va a generar. Y a la inversa, digamos, pasa con la sección. ¿Por qué? Porque en una sección grande los electrones tienen espacio para pasar y tienen menos resistencia. En cambio, en una sección pequeña, digamos, a los electrones les cuesta pasar, y por otro lado, en secciones pequeñas generan mayor disipación de calor. Por eso la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. Este factor constante se llama factor de proporcionalidad, ¿cierto? Se llama resistividad, ¿sí? La resistividad, digamos, es un valor que no depende tanto de la dimensión, sino de la naturaleza del conductor. ¿Qué quiere decir? Que la resistividad, para aquellas sustancias que son no metálicas, o sea, aislantes o dieléctricos, tienen valores de resistividad altos. En cambio, para los conductores tienen valores bajos. Fíjense que si nosotros tomamos un conductor en forma de cubo, que tenga 1 centímetro de cada lado, ¿sí?, la sección de ese va a ser tanto la longitud de 1 centímetro y la superficie de 1 centímetro cuadrado. O sea que R por 1 centímetro sobre 1 centímetro cuadrado, como esto es 1 y 1, ¿sí?, me va a dar que R va a ser igual a ρ. O sea que es la manera de definir la resistividad. La resistividad es la resistencia que tiene un cubo de 1 centímetro de lado de cualquier material, y depende exclusivamente del tipo de sustancia. En la sustancia conductora la resistividad es baja, y en la sustancia aislante o dieléctrica la resistividad es alta. Bien. Eso en cuanto a la resistencia y resistividad, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto importante, ya para ir cerrando, el concepto de potencia, ¿sí? Potencia de una fuente, ¿sí? La potencia se define como el producto de la tensión por la intensidad de la corriente, ¿sí? La potencia normalmente se mide en vatios, o sea que la unidad de potencia es igual a la unidad de tensión por la unidad de intensidad de la corriente, ¿sí? La potencia se mide en vatios, la tensión en voltios y la intensidad en ampere, ¿sí? En ampere, ¿sí? Y la potencia trabaja sobre tiempo, y se mide en vatios. Fíjense, si ustedes hacen la conversión, ¿sí?, potencia se puede definir como trabajo sobre tiempo, ¿sí? Es decir, la cantidad de trabajo que se realiza en unidad de tiempo. Y esto se va a medir en joules sobre segundo, ¿sí? Y eso normalmente se pone en vatios, ¿sí? Y fíjense que es lo mismo que daría que tensión por intensidad de la corriente, voltio por ampere. Volt, digamos, es trabajo por unidad de tiempo, y Coulomb, ampere Coulomb,
carga, trabajo por unidad de carga, acá, perdón, por unidad de carga, y acá ves trabajo por unidad de carga y esto va a ser carga por unidad de tiempo. Entonces se va Coulomb con Coulomb y queda Joule sobre segundo. Es decir que la potencia se mide en vatios, que es equivalente a trabajo por unidad de carga, ¿sí? Por unidad de carga, que sería lo que es potencia, ¿sí? Después tenemos lo que son los circuitos eléctricos, cómo se miden tanto la resistencia como la intensidad. Que eso vamos a ver los instrumentos de medida, sobre todo los más elementales, ¿sí? De medida de parámetros eléctricos, ¿sí? Sobre todo para medir lo que sería la tensión y o diferencia potencial y la intensidad de la corriente, ¿sí? Lo que nos interesa sobre todo es cómo se hacen las conexiones para medir. Por ejemplo, si tenemos un circuito, ¿sí? En donde yo quiero medir, por ejemplo, la tensión que tiene, la caída de tensión que se produce acá en la resistencia R, ¿sí? Esto tiene una tensión de fuente, se voy a colocar un voltímetro, ¿sí? O sea, esas son las medidas de tensiones. Las medidas de tensiones se hacen mediante un voltímetro. ¿Cuál es la característica del voltímetro? Que siempre se coloca en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que en una línea paralela a la resistencia, ahí vamos a colocar el aparato que sería el voltímetro, ¿sí? Porque, digamos, la forma de medir la tensión es un circuito en paralelo. Y tiene que haber una cierta relación de resistencias. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del voltímetro tiene que ser alta para que la corriente que puede venir por acá, ¿cierto?, en lugar de derivarse hacia el voltímetro, porque tiene alta resistencia el voltímetro, pasa directamente a la resistencia, que es lo que queremos medir, ¿sí? O sea, que la medida de tensiones se hace en paralelo. En cambio, la medida de las corrientes, que son estas, ¿ve? La medida de las corrientes, ¿qué vamos a tener? Tenemos el circuito igual, ¿sí? Pero yo en este caso no quiero medir, digamos, la tensión, sino lo que quiero medir son las corrientes, ¿sí? Entonces este tiene una fuerza electromotriz o tensión de alimentación E, por acá circula una corriente I, ¿sí? Que es la misma que pasa por acá, esta es la resistencia R, ¿sí? Y por acá tenemos la corriente I, ¿sí? A diferencia de lo que era la tensión que se coloca en paralelo, el aparato que mide la corriente, índice de la corriente, se llama amperímetro y se lo coloca en serie. Lo vamos a poner un poquito ahí, intercalando ahí. Quiere decir que en la misma trayectoria por donde va la corriente, ahí se coloca el amperímetro, ¿sí? Se coloca en serie, a diferencia del voltímetro que se coloca en paralelo. ¿Y acá qué condición tiene que tener el amperímetro para que pueda medir correctamente la intensidad de la corriente? Que la resistencia interna del amperímetro debe ser muy baja para que le permita pasar la mayor cantidad de corriente, porque queremos saber cuál es la corriente que consume la resistencia principal, no la resistencia interna del amperímetro. Eso en cuanto a las conexiones, ¿sí? También tenemos otro tipo de aparato, ¿sí? Pero siempre lo que nos interesa es cómo se arman los circuitos cuando ya están combinados, no una sola resistencia, sino más de una resistencia, 2, 3, 4, varias resistencias, e incluso se pueden intercalar dos o más fuentes, ¿sí? Esos son los llamados resolución de circuitos, ¿sí? Tenemos en lo que es resolución de circuitos, tenemos por un lado, ¿sí? Tenemos los circuitos sencillos que se hacen con la resistencia equivalente y la ley de Ohm. Los conceptos que se explican son resistencia equivalente, que puede ser en serie o en paralelo, equivalente, ¿sí? Puede ser en serie, A en serie, o en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y después tenemos los circuitos, y la ley de Ohm, son los conceptos que se aplican, ¿sí? Y por otro lado tenemos los circuitos en circuitos complejos, que, digamos, son aquellos que tienen más de una fuente. Los circuitos sencillos pueden tener varias resistencias, pero una sola fuente. En cambio, los circuitos complejos tienen más de una fuente, ¿sí? Y eso se resuelve mediante las llamadas leyes de Ohm, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff, ley de los nudos y ley de las mallas, que vamos a ver a continuación. Ley de los nudos y ley de las mallas, ¿sí? Primero vamos a ver resolución de circuitos sencillos, ley de las mallas. Repito, ¿cuáles son los circuitos sencillos? Los circuitos sencillos son aquellos que tienen una sola fuente, ¿sí?
Vamos a ver cómo se van resolviendo de acuerdo así en serie o en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un circuito en serie, sería el primer tipo, ¿sí? ¿Cuál sería? La característica que tiene los circuitos en serie, que tienen dos o más resistencias, ¿sí? En la misma trayectoria de la corriente, ¿sí? Acá puede venir una, por ejemplo, acá puede venir otra, ¿sí? Y acá puede venir otra. Entonces tenemos R1, por dar un ejemplo, R2 y R3. ¿Sí? Bien, en este caso vamos un poco más abajo de la fuente, ¿sí? Tenemos acá así y así. Entonces, tendríamos que esa fuente, por la presencia de la resistencia, va a generar una cierta corriente, intensidad de corriente I que va a pasar. Y la característica del circuito en serie es que es la misma corriente, la misma intensidad de corriente que pasa por todas las resistencias. Esta es la misma I, viene por acá la I, da la vuelta a la I, y siempre la misma I. En cambio, la diferencia de potencial es diferente, porque la tensión de la fuente es E, por ejemplo, 12 voltios, y cada resistencia produce una caída de tensión. Esto va a producir una caída de tensión, llamémosle B1, entre los bornes de R1. Entre los bornes de R2 va a producir una caída de tensión B2. Y entre los bornes de R3 va a producir una caída de tensión B3. Entonces, al ser la corriente igual, podemos plantear, ¿cierto? La ley de Ohm, ya recordamos, B igual a R por I o I por R, ¿sí? Vamos a poner R por I, ¿sí? Si vamos planteando para cada parte del circuito, por ejemplo acá, en R1, ¿qué vamos a tener nosotros? Que B1 va a ser igual a R1 por I, ¿sí? R1 por I. Porque la I es la misma, la I que se generó acá, no hay I1, I2 y 3, sino que es la misma para los tres. Entonces R1 por I. B2, que la caída de tensión del otro va a ser R2 por I, ¿sí? Y B3 va a ser también R3 por I. Todo con la misma intensidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para hallar la relación de las resistencias equivalentes? Vamos a sumar miembro a miembro, ¿sí? Sumamos miembro a miembro y vamos a tener acá que al sumar las caídas de tensión B1 más todo lo de la izquierda, B1 más B2 más B3, ¿sí? Me va a dar igual a la suma de todo esto que está acá. O sea, R1 por I más R2 por I y más R3 por I, ¿sí? Lo ponemos R1 por I más R2 por I y más R3 por I. Como I aparecen los tres, podemos sacar factor común I y me queda así. I por R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y ahí, otra relación que se da es que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la tensión de fuente, o sea que debe ser igual a E. Esa suma es igual a E, ¿sí? Por otro lado, podemos hacer lo que se llama el circuito equivalente, porque estas tres resistencias se pueden resumir en una sola, ¿sí? Eso se llama circuito equivalente. Cuando yo a las tres resistencias las junto en una sola que produce el mismo efecto. ¿Qué quiere decir que produce el mismo efecto? Que bajo la misma tensión de fuente produce la circulación de la misma corriente. Y esta se llama resistencia equivalente, que es equivalente a las tres juntas, ¿sí? Entonces, por la ley de Ohm, si esto es E, ¿sí? Circula por acá una corriente I, por acá damos vuelta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que va a ser que E va a ser igual a la resistencia equivalente por la intensidad de la corriente, ¿sí? Entonces, reemplazando donde dice E acá, vamos a tener resistencia equivalente por intensidad de la corriente, ¿sí? Vamos a ponerla ahí en rojo en los dos lados, ¿sí? Va a ser igual a R1 más R2 más R3, y ahí podemos simplificar la intensidad de la corriente, que estaría acá con esta, se divide ambos por I, y me queda la fórmula final para circuitos en serie, que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias que circulan que están en el interior del circuito, ¿sí? Eso es para resistencia en serie. En general, si hubiera, digamos, N, porque puede haber más de 3, la resistencia equivalente es la sumatoria de todas las R sub I, con I variando desde 1 hasta N, ¿sí? Para el circuito en serie. En cambio, los circuitos en paralelo, ¿qué tenemos? Que ya no es la misma corriente, ¿cierto? Sino que se va diversificando el circuito, es decir, se divide en líneas paralelas. Acá tenemos uno, por ejemplo, acá tenemos otro, ¿sí?
y acá tenemos otra. Son tres resistencias, ¿cierto?, que están derivadas, es decir, que acá una, acá otra, ¿sí?, y acá otra, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá un L1, un L2 y un L3. ¿Cuál es la característica de los circuitos en paralelo? Es que la tensión es la misma. Quiere decir que la tensión de fuente es la misma en todos lados, o sea que acá, entre estos bornes, acá va a haber la misma tensión E, acá también va a haber la misma tensión E, y acá también va a haber la misma tensión E, ¿sí? En cambio, la corriente, la que se generó acá, que es la I, ¿sí?, va a circular hasta un punto de bifurcación, ¿sí? Estos puntitos donde se bifurcan se suelen llamar nudos. Los nudos es donde la corriente se divide en dos o más, es decir, que como mínimo debe haber tres corrientes en un nudo. Por acá viene I y le vamos a llamar I1, vamos a poner en rojo para que se note mejor, y aquí I1 la que pasa por L1, ¿sí? Y la otra parte que en el nudo pasa para la otra parte del circuito la vamos a llamar I23. ¿Por qué I23? Porque es la misma que va a pasar una parte por 2 y otra parte por la 3. Entonces, una vez que llegue al otro nudo, parte va a pasar por L2 y ese le vamos a llamar I2. Y la que continúa para L3 la vamos a llamar I3. I3 va a continuar por acá, se va a juntar con la I2 que viene de arriba, ¿sí?, y van a volver a dar la I23, que se va a volver a juntar con la I1 que viene de la otra parte, y va a volver a dar la I total que estaba al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo más difícil es establecer la relación de las corrientes, pero fíjense que por la ley de la conservación, si viene una corriente I, llega ahí, sale I1 y sale I23, ¿qué voy a tener? Que I tiene que ser igual a I1 más I23, porque la energía no se gana ni se pierde, es decir, se conserva. Entonces, la corriente que llega debe ser igual a la corriente que sale. I va a ser igual a I1 más I23. Pero, por otro lado, tenemos que I23 llega a este otro nudo. Y sale I2 y sale I3. Por lo tanto, I23, que el que llega debe ser igual a la suma de las que salen. O sea, I2 más I3. Entonces, si reemplazamos I23 por su equivalente, I va a ser igual a I1 más, en vez de I23 ponemos I2 más I3. En definitiva, la corriente total, que es la que comienza a circular a partir de la salida de la fuente, tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la relación? Planteamos lo que es I1, I2, I3 para cada uno y después la sumamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener? De acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la tensión. Todo tiene la misma tensión, o sea que va a ser E sobre I1 va a ser E sobre L1, porque es la que le corresponde a I1. I2 va a ser E sobre L2, que es la que responde a I2. Y I3 va a ser E sobre L3, ¿sí? Entonces, una vez planteadas las tres intensidades de la corriente, sumamos miembro a miembro y vamos a tener I1 más I2 más I3 va a ser igual a E sobre L1 más E sobre L2 y más E sobre L3. E sobre L1 más E sobre L2 y más E sobre L3, ¿sí? Más. Entonces tenemos acá sobre L1, sobre L2 y sobre L3, ¿sí? Y sacando factor común E, va a quedar, entre paréntesis, 1 sobre L1, 1 sobre L1 más 1 sobre L2 y más 1 sobre L3. Entonces estamos tratando ya de encontrar la relación que hay entre los circuitos en paralelo, ¿sí? Por otro lado, la suma de las corrientes hemos deducido que es igual a la corriente total I, ¿sí? Pero por otro lado, podemos resumir este circuito en un circuito equivalente, que es un circuito en donde tiene, digamos, todas estas tres resistencias en paralelo se juntan en una sola, que se llama resistencia equivalente, que produce el mismo efecto que todas actuando al mismo tiempo. Entonces este es el equivalente, la fuente E, y circula una corriente I. La corriente total I va a ser igual a E sobre el equivalente, ¿sí? Entonces, reemplazando ese valor acá en I, lo pongamos en rojo, ¿sí? Vamos a tener que en lugar de I va a ser E sobre el equivalente, ¿sí? Y eso va a ser igual a lo que tenemos en el segundo miembro, a E por 1 sobre L1 más 1 sobre L2 y más 1 sobre L3, ¿sí? Simplificando la G, ¿sí? L2 y más 1 sobre L3. Simplificando la G, tenemos E acá y acá, dividiendo miembro a miembro, me queda la relación final para los circuitos en paralelo, que dice que
1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 y más 1 sobre L3. ¿Sí? Bien, eso sería para un circuito, digamos, sencillo, ¿sí? Habría que ver ahora por un circuito complejo, o sea, las leyes de los nudos y de las mallas. Bueno, continuando entonces con la resolución del circuito, ahorita circuito sencillo que se caracteriza porque tiene una sola fuente, puede haber varias resistencias por una sola fuente. En cambio, los circuitos complejos, como este que está acá en la figura, tienen dos o más fuentes, ¿sí? ¿Cómo se resuelven los circuitos complejos? Se resuelven por dos leyes, ¿sí? Las leyes, una son la ley de los nudos y la ley de las mallas, ¿sí? Ley de los nudos y la ley de las mallas. La ley de los nudos, lo que dice es que vamos a considerar un nudo es donde se bifurcan por lo menos tres corrientes, no puede haber dos. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? Si bien algunos confunden lo que es un ángulo, un cuadro digamos, de un circuito. Si por acá viene una corriente, no, es la misma que circula acá, porque no hay otra bifurcación, tiene que haber por lo menos tres conductores para que haya bifurcación. ¿Sí? Eso es solamente la misma corriente que I2, 7 y 1, sigue siendo I1. En cambio acá puede darse que venga, por dar un ejemplo, I1 y salga I2 y salga I3. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la ley de los nudos? Que la suma de las corrientes que confluyen en los nudos debe dar igual a 0. ¿Sí? Para ello se hace una convención de signo. ¿Cuál es la convención de signo? Que las corrientes que llegan al nudo tienen que ser positivas y las corrientes que salen del nudo tienen que ser negativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo di acá, ¿cuál llega? Llega I1, ¿sí? Que se la considera positiva, y 2 y 3 que salen, se consideran negativas, y eso dará igual a 0. O sea que la ley dice que la sumatoria de los I sub I con su correspondiente signo, desde I igual a 1 hasta N, tiene que dar igual a 0. ¿Sí? La ley de la malla, ¿qué dice? Que cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Que tenga una tensión y una resistencia, ¿sí? Cualquier trayectoria cerrada constituye lo que se llama una malla, ¿sí? Puede ser que haya otra más acá, acá sería otra malla más, e incluso una malla grande también, porque cualquier trayectoria cerrada. Vamos a considerar una sola malla para ver cómo sería, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá ¿qué tenemos? Vamos a suponer que haya dos resistencias para que sea un poco más general. Vamos a tener por un lado la fuente, que en este caso sería E, y supongamos que la corriente en este caso iría de acá para allá y pasaría por acá. ¿Sí? Acá tenemos una L1 y acá una L2. ¿Cómo sería la ley de las mallas? Dice que la suma de los cambios de potencial de los delta de B que se tiene al recorrer la malla debe ser igual a 0. Pero, ¿qué pasa? Que los cambios de potencial incluyen dos tipos de potenciales. Uno es las tensiones de fuente, que son la sumatoria de los B, más las caídas de tensión, que son la sumatoria de los R por I. Eso debe dar igual a 0. Y hay una convención para las tensiones de fuente, el signo de la tensión de fuente, y otra convención para el signo de la caída de tensión. Este se llama tensiones de fuente, y lo otro se llama caída de tensión. ¿Cuál? Lo vamos a ver en un ejemplo, cuál sería la convención de signo, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos que elegir una malla, ¿sí? Por ejemplo, en esta malla que nosotros generalmente elegimos un sentido del recorrido de la malla. Por ejemplo, acá en el sentido antihorario, o sea, en contrario a la aguja del reloj. ¿Y qué vamos a hacer? Tomamos un punto cualquiera, por ejemplo este, ¿sí? Cuando encuentre una resistencia va a producir una caída de tensión, vamos a poner I más acá, una caída de tensión, ¿sí? Es decir que una vez que encuentre resistencia vamos a tener una caída de tensión que va a ser L1 por I, ¿sí? Ahora, ¿cómo le damos el signo? Si vamos recorriendo la malla que va para allá, si está en sentido contrario, la corriente acá la encontramos ahí así de frente, cuando va en sentido contrario es positiva, es un poco contrario al sentido común, pero esa es la convención para la caída de tensión. Cuando al recorrer la malla le encuentro el sentido contrario, se toma positiva. O sea que esta caída de tensión, que sería L1 vamos a poner rojo, L1 por I, que es la caída de tensión que produce esa resistencia, se la toma como positiva porque va al revés, por acá estoy recorriendo la malla y la I va al revés.
En cambio, lo mismo vamos a tener para considerar para esta otra, pero cuando llegamos a la fuente, para tensiones de fuente es diferente. ¿Cuál es el criterio? Si al recorrer la malla en el sentido asignado, pasamos de menos a más, o sea que aumenta el potencial, es positiva. En cambio, si pasamos de más a menos, el potencial disminuye y es negativo. En este caso, es negativo porque vamos recorriendo así, lo encontramos primero al más y después al menos. O sea que va a ser menos E. Si sigo recorriendo hasta que llega al mismo punto, por acá vengo yo recorriendo, no la corriente, sino la malla, la voy recorriendo así, ¿sí? Y cuando me encuentro acá, la corriente I que va al revés de lo que yo voy, o sea que es contraria, y el sentido, digamos, el signo que se le da para la caída de tensión cuando recorremos la malla en sentido contrario es positivo, o sea que va a ser más L2 por I, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, con este criterio, ¿sí?, vamos a resolver un circuito, ¿sí? Recordando entonces que para lo que es, digamos, la ley de los nudos, la corriente que llega se toma positiva y la corriente que salen se toma negativa. En cambio, para la ley de las mallas hay dos criterios, uno para las caídas de tensión y otro para las tensiones de fuente. Las tensiones de fuente, si va de menos a más cuando recorro, ¿sí? Por ejemplo, si tengo acá más y acá menos, ¿sí?, y yo tengo así y voy recorriendo, supongamos que yo justo tengo una corriente ahí, si paso de menos a más, como pasaba acá, es positivo porque aumenta el potencial. En cambio, si pasa de más a menos, supongamos que venga por acá así el circuito, y la corriente va por ahí, paso de más a menos, es negativo. En cambio, lo que es caída de tensión, si yo por acá yo estoy recorriendo la malla, así, la malla voy para allá. ¿Qué pasa? Si la corriente va al revés, ¿sí?, se la toma positiva la corriente. En cambio, si la corriente va, supongamos que una está en el mismo sentido acá, un azul, acá la corriente sería negativa, ¿sí? Entonces, eso apliquemos en el circuito este. ¿Cómo sería? Primero, vamos a considerar los nudos. Los nudos en este caso, donde se bifurcan dos o más corrientes, son estos dos nomás. ¿Por qué? Porque acá va a doblar nada más la corriente. Ahora, tenemos un problema acá porque tenemos dos posibles sentidos de asignación de circulación de la corriente. ¿Por qué? Si tengo en cuenta esta fuente, tendría que pasar de menos a más y debería ir para la izquierda. En cambio, si tengo en cuenta este de la derecha, debería ir de menos a más y debería ir para la derecha, porque siempre va de menos a más. Ante la alternativa uno no sabe porque depende del juego de resistencia. ¿Qué valor de resistencia hay que va a predominar uno de los sentidos o el otro? Como no hay ninguno sentido arbitrario, nosotros le podemos dar nosotros arbitrariamente. Supongamos que yo diga que la corriente va a prevalecer esta fuente y la corriente va a circular de menos a más como acá, contrarrestando lo que dice aquí, ¿sí? Entonces por acá viene la I, por acá supuestamente sería llamémosla I1 porque es la que pasa por, ¿cómo se llama?, por L1, sigue por acá I1. Una vez que llegue este nudo, se va a dividir, una que pasa por el 2 y otra que pasa por el 3. Supongamos que esta que pasa por el 2 le llamemos I2, ¿sí?, y la que pasa por el 3, I3, ¿sí?, que es la misma que viene por acá I3 y da la vuelta, ¿sí?, da la vuelta por acá, viene acá I3, ¿sí?, se vuelve a juntar con I2 de este lado y vuelven a dar la I1 que sería este que está acá, ¿sí? Bien, estos dos nudos son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque entran en juego las mismas corrientes. Acá entra I1 llega y sale I2 y 3. Acá lo mismo, pero al revés, llega I2 y 3 y sale I1, o sea que al ser equivalente es suficiente considerar uno solo de ellos. Entonces, ley de los nudos, tendríamos que, primero, en el nudo llamémosle A, que es equivalente a B, pero vamos a tomar el A. En A, ¿qué vamos a tener? Que en A vamos a tener que la sumatoria de las corrientes tiene que dar igual a 0, ¿sí? Al nudo A, ¿quién llega? Llega la I1, que se va a hacer considerada positiva porque llega, ¿sí? Y salen I2 y I3, o sea, menos I2, menos I3, igual a 0, ¿sí? Bien, ya no podemos tomar más nudos porque este es equivalente a este otro. Ahora, ley de las mallas. Ley de las mallas que dice que hay que considerar los recintos cerrados, ¿sí? A este lo vamos a llamar malla 1, ¿sí?, y a este otro cuadrado, malla 2. Cada uno es un cuadrado, este uno y este otro. Siempre le damos un sentido de circulación al recorrido de la malla, que no es lo mismo de la corriente. Por lo general se toma antihorario, se le considera positivo a ese sentido de circulación, antihorario, tanto para la malla 1 como para la malla 2, así positivo. Entonces,
de la malla tomamos malla 1, la malla 1 y la vamos a recorrer a la malla 1, ¿sí? La malla 1 empezamos a recorrer, supongamos, de acá, ¿sí? Entonces, vamos con I1, es decir, vamos en esa dirección, la malla empieza a correr con esta dirección verde. Pasamos una fuente, como pasamos de menos a más, aumenta el potencial y es positiva, o sea que sería más E1 o simplemente E1, ¿sí? ¿Sí? Después, ¿qué seguimos? Seguimos por acá. La I1, fíjense que vamos recorriendo así hacia abajo, digamos, el sentido de circulación de la malla viene así y coincide con I1. Ahí el convenio es ponerlo el signo negativo, cuando coincide el recorrido de la malla con el de la corriente negativo. Produce una caída de tensión que es negativa, que sería menos R1 por I1, ¿sí? R1 por I1. Seguimos recorriendo la malla por acá. Y acá vamos subiendo con la malla y vemos que I2 coincide con el sentido en que voy recorriendo la malla. Y al coincidir es negativo, o sea que va a ser menos, y la caída de tensión producida por L2 es L2 por I2 igual a 0. Bien, ya tenemos la malla 1. En la malla 2, ¿cuál sería? Que tenemos la otra malla de acá, partamos de ahí. Vamos recorriendo en el sentido de la malla, venimos para acá, sentido anterior. Encontramos que va de más a menos, hay una disminución de la caída de potencial, entonces va a ser, E2 va a ser negativo, ¿sí? Porque pasa de más a menos, o sea, menos E2, ¿sí? Y seguimos recorriendo hacia abajo, venimos así. Que le encontramos en sentido contrario a I2. El sentido contrario se toma como positivo las caídas de tensión, o sea, más R2 por I2, vamos a poner en rojo acá, R2 por I2, y nos quedaría seguir dando vueltas por acá, la malla sigue así, y cuando sube recorriendo la malla coincide con I3, ese va a ser negativo porque al coincidir las caídas de tensión se consideran negativos, ¿sí? Menos R3 por I3 igual a 0. Entonces me queda, en este caso, tres ecuaciones, una de nudo y dos de malla, y las incógnitas son I1, I2 y I3. ¿Cómo hacemos para verlo? Simplemente reemplazando las corrientes, la resistencia, y ahí nos vamos a ver cómo queda, ¿cierto? Por ejemplo, esta no hay problema, se copia igual. I1 menos I2 menos I3 igual a 0, ¿sí? Porque no tiene resistencia. En cambio, esta otra, ¿sí? Tiene resistencia. E1, vamos a poner E1, el valor de E1 es 20 voltios, vamos a poner 20 directamente, E1. Después dice menos R1. R1 que tenemos, R1 vale 1. O sea, 1 por y 1. ¿Sí? Y después tenemos, sigue después menos R2 por I2. Justamente R2 también vale 1. O sea, 1 por I2. ¿Sí? Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Y después tenemos la última, la de la malla, la otra malla, menos E2 va a ser menos E2, ¿cuánto vale? 6 voltios, menos 6. Después dice más R2 por I2. R2 también era de 1 por I2, ¿sí? I2. Vamos a ponerlo en rojo para que se note mejor. I2. Y después lo pongamos en azul. Bien, y después tenemos más 1 por I2 y después menos L3, que sería L3 0,5. 0,5 que va multiplicado por I3 y eso da igual a 0. Me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas serían I1, I2 y I3. ¿Cuál es la forma correcta, la forma más sencilla de resolverlo? La forma más sencilla es darle la forma matricial. O sea, esto sería equivalente a un sistema donde esté ordenada verticalmente I1, I2 e I3. ¿Sí? Y para facilitar, acá le vamos a ir poniendo los números, porque este tiene un 1, aunque no se lo vea, le vamos a ir poniendo 1 y 1 para que se note qué coeficiente tiene. ¿Sí? Menos, vamos a poner menos 1 y 2, que sería el otro, porque no tiene nada de 1, pero negativo. Y menos 1 y 3, menos 1 y 3. ¿Sí? Entonces tendríamos la primera ecuación ya está. La segunda, este 20 que está acá, los términos de 20 conviene pasarlo para el otro miembro, o sea, los que no tengan ninguna I, son números sueltos, pasan al otro miembro, que sería más 20, está negativo, menos 20 pasa más 20. El de I1 tenemos 20. ¿Ah? 20 está positivo. Ah, perdón, 20 positivo lo pasamos para allá, negativo, menos 20, menos 20. Ahora, tenemos el I1, lo vamos a ordenar, vamos a poner menos 1 y 1, ¿sí?
que vayan encolumnados con I1, menos 1 y 2. Y como no hay I3 acá, cuando no hay es porque se considera que el coeficiente es 0. O sea que sería más 0 y 3, porque no tiene I3. Y el otro, este menos 6 pasa ya como más 6, igual a 6 positivo. Entonces vamos a poner en azul. Y acá tendríamos, ni 1 no hay acá, hay 2 y 3. Como no hay 1 va a ser 0 y 1, ¿sí? 0 y 1, ¿sí? Después tendríamos más 1 y 2, más 1 y 2, ¿sí? Y después tendríamos el menos 0,5 y 3, el menos 0,5 y 3. Y ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas en su forma matricial, que es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a resolver el sistema, ¿sí? Generalmente elegimos un método que sea de sencilla resolución. Uno de los más sencillos es el método de determinante, ¿sí? ¿Cuál es la condición de que para poder aplicar el método determinante? De que tienen que estar, vamos a poner acá en verde, tienen que estar los términos de menos 20 acá, los términos independientes tienen que estar todos del lado de la derecha, del igual para la derecha como está acá, ¿sí? Y que tiene que estar encolumnado I1, I2, I3, que es equivalente a lo que en álgebra ven como X, Y, Z, o X1, X2, X3. Es decir, que las variables tienen que estar encolumnadas, ¿sí? El método determinante que para sacar cualquiera de la incógnita son I1, I2, I3. Vamos a empezar primero con I1, ¿sí? I1, ¿qué hacemos? El método determinante dice que es igual al cociente entre dos determinantes, ¿sí? Los determinantes se indican con barritas, así, y hay un determinante que está en la parte inferior que se llama determinante principal, que todas las corrientes llevan lo mismo, ¿sí? El determinante principal es tomar del igual para la izquierda, lo que se llama la matriz principal, que es del igual para la izquierda, o sea, todos estos números sin contar los que están en verde, que son independientes, o sea, 1, menos 1, menos 1, la primera fila, los coeficientes de la primera fila, 1, menos 1, menos 1, ¿sí? Bien, la segunda fila tal como está, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 0. Y la tercera fila, 0, 1, menos 0,5. 0, 1, menos 0,5. Bien, ya tenemos lo que se llama el determinante principal, ¿sí? Y de ahí todos van a tener el mismo denominador, y 2 también, ¿sí? Que lo podemos ir adelantando y van poniendo el denominador de I2 y I3 también, pero, ¿sí? Lo vamos adelantando para que vean que va a dar igual, ¿sí? O sea que todas llevan abajo el mismo determinante, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, ¿sí? Luego 0, 1, menos 0,5, ¿sí? Y ya tenemos. Y arriba, y 3 también, ¿sí? Ya lo hacemos. Y arriba depende de qué esté calculando yo. Si calculo I1, tengo que tener en cuenta la columna de I1, ¿cierto? Que sería esto. ¿Cuál sería la columna de I1? 1, menos 1, 0. Pues justo lo que yo quiero calcular, que es I1, no pongo su columna, sino la columna de los términos independientes. Porque quiero calcular I1 esos reemplazos, o sea, estos que están en verde. En la columna donde debería ir los de I1 va 0, menos 20 y 6. Es porque yo quiero calcular esta de I1. Y lo demás como estaban nomás, o sea, lo demás, I1 e I2, esos coeficientes quedan como estaban, exactamente como estaban, ¿sí? Acá sería 1 y menos 0,5. Bien, ¿sí? Ahora, cuando calculemos I2, que ya vamos adelantando, ¿cierto? Como yo quiero calcular I2, ya tengo que tener en cuenta la columna de I2, o sea, la columna de I2 es menos 1, menos 1, 1, pero eso se reemplaza o se sustituye por la columna de los términos independientes que están en verde. O sea, en el medio va a ir, ¿por qué? Porque quiero calcular la del medio, que es I2, 0, menos 20 y 6. En cambio, I1 y I3 no lo calculo en esta ocasión, va como va directamente, o sea, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, y I3 como está, menos 1, 0, menos 0,5. 0 menos 0,5. Bien, ¿cómo calculamos? Para calcular lo ideal sería hacerlo, el más sencillo es lo que se llama la regla de Sarrus. La regla de Sarrus consiste en copiar, acá vamos a poner 0, menos 1, menos 1, ¿sí?
las dos primeras filas las vamos a volver a copiar, menos 1, 0 y 6, 1, menos 0,5. ¿Sí? Bien, fíjense que las dos primeras filas, que son estas, 0, menos 1, menos, y menos 20, menos 1, 0, las voy a volver a copiar acá abajo, 0, menos 1, menos 1. Es la primera fila que la volví a copiar. La segunda fila la copio también. La única que no copio de vuelta es la tercera. ¿Sí? Ahí copio la primera y la segunda. La tercera quedó como está. ¿Por qué hago esto? Porque para resolver el determinante se tienen que hacer diagonales de tres valores, tres números, 1, 2, 3. Por ejemplo, si no tuviera esta verde, solamente haría esto y una diagonal paralela a la anterior, solamente tendría dos números, me faltaría un tercero. Por eso lo escribo de vuelta al primero para que tener otro número más y completar tres números. Y lo mismo pasa ya se arma la tercera, porque tienen que ser tres diagonales principales. ¿Sí? Entonces, se hace la suma de los productos de esas tres diagonales principales. ¿Sí? Vamos a ir poniendo acá arriba, ya vamos a resolver el de abajo también. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos, se multiplican los tres de la diagonal. 0 por menos 1 por menos 0,5 sale 0. Vamos poniendo el resultado, 0. Al tener 0 se va todo a 0. Menos 20 que la otra diagonal, por 1 y por menos 1 sale más 20. O sea, más 20. Después la otra diagonal, al tener un 0, 6 por menos 0 da 0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer las llamadas contradiagonales. Las contradiagonales ya van de abajo a la izquierda para arriba a la derecha. ¿Sí? Vamos a hacerlo así para que se note. Acá sería una completa, acá sería otra completa y acá sería otra. Tienen que ser tres contradiagonales, ¿sí? Que van en sentido ya al revés. ¿Sí? Multiplicamos 6 por menos 1 y por menos 1 me sale más 6. Sigo con el otro. 0 por 1 y por 0, este es 1, ¿sí? Da 0. 0 por 1 y por 0 da 0. Y después tengo menos 20 por menos 1 es más 20 y por menos 0,5 es menos 10. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer con la calculadora, ustedes sería menos 10. Y después abajo hacemos el mismo procedimiento, o sea, copiamos la primera, digamos, el determinante como estaba nomás, menos 1, 0, ¿sí? Después el 0, 1, menos 0,5 y después copiamos de vuelta la primera fila que es 1, menos 1 y menos 1 y la segunda fila que es menos 1 y 0. La tercera la dejamos como está. ¿Cómo hacíamos? Armábamos tres diagonales principales. 1, 2 y 3. Y hacemos los productos de esas diagonales principales. Acá sería 1 por menos 1 por menos 0,5 es más 0,5. O sea que voy poniendo entre paréntesis 0,5 positivo. ¿Qué sigue después? Menos 1 por 1 y por menos 1 sale más 1. Como más 1. ¿Y después qué sigue? 0 por menos 1 y por 0 da 0. Esas son las tres diagonales principales. Las voy a borrar para que no confundan, ¿cierto? Y vamos a hacer las contradiagonales. Las contradiagonales van así, de tres números, siempre de tres números, ¿sí? Bien, las contradiagonales serían menos, porque siempre se define así, la suma de las diagonales principales menos la suma de las contradiagonales. En este caso va a ser 0 por menos 1 y por menos 1 da 0. ¿Qué sigue después? 1 por 1 y por 0 da 0, ¿sí? Más 0, ¿sí? Y después sigue esto. Y después sigue menos 1 por menos 1 y por menos 0,5 da menos 0,5. Menos 0,5. Ahí ya tengo tanto valores para arriba como para abajo y yo puedo sacar un resultado de arriba y de abajo. ¿Sí? Entonces tengo acá 0 más 20 más 20 es 20, igual a 20. Menos de la fórmula, 6 menos 10 menos 4, o sea, queda menos 4, ese menos de la fórmula. 0,5 más 1 sale 1,5. Después viene el menos de la fórmula, menos 0,5, porque el 0 no le afecta. Entonces quedó al último 20 más 4 sobre 1, menos por menos más, 1,5 más 0,5, ¿sí? Quedó 24 sobre 2 y me sale 12 amperes. Ya obtuve la primera corriente. Para ir a la segunda, fíjense qué ventaja tiene, que ya hemos calculado el denominador, porque el denominador es el mismo para las tres. Si el que está abajo, que acá está resuelto, ¿cierto? Que es el mismo que exactamente igual, ya podemos poner el resultado que nos dio abajo. Abajo nos dio un 2, o sea, para no trabajar de más, sabemos que directamente tenemos un 2. En cambio el de arriba, digamos, es diferente. Por eso hay que calcularlo de vuelta y
vamos a tener que hacer lo mismo que recién, o sea, copiamos 1, 0, menos 1, después tenemos menos 1, menos 20, 0, y tenemos 0, 6, menos 0,5, menos 0,5. Recuerden que copiamos, digamos, los dos primeros, o sea, 1, la regla de Sarrus, menos 1, y menos 1, menos 20, 0. Bien, ¿qué hacíamos? Las tres diagonales principales. Una así, después viene la otra así, así, y después viene la otra así. Vamos poniendo el resultado, ¿sí? Tenemos, por un lado, tenemos 1 por menos 20 menos 0,5 es más 10. Después tenemos menos 1 por 6 por menos 1 es más 6. Y después tenemos 0 por 0 por 0 más 0. Después viene menos, y ahora vamos a hacer las contradiagonales, ¿sí? Las contradiagonales que las hacemos así, digamos. Vamos a poner con rojo, así, así y así, ¿sí? Para que no confunda. Entonces tenemos 0 por menos 20 por menos 1 es más 20. No, 0 por da todo 0. Da todo 0. Después 1 por 6 por 0 da 0. Al tener un 0 y este también tiene todo 0, o sea que lo anula, ¿sí? Sobre 2, ¿sí? Entonces me está quedando 10 más 6 es 16, 16 menos 0 sobre 2, o sea 16 sobre 2 y me queda 8 amperes, ¿sí? Y nos queda por último la tercera, la I3, que vamos a aprovechar y ya que tenemos la I1, ya todo ahí lo podemos borrar y calcular lo que falta, ¿no? Porque la parte de abajo es la misma, ¿sí? Entonces tendríamos acá lo siguiente, tendríamos para calcular I3, ¿sí? La parte de abajo es la misma, ¿sí? Pero arriba, ¿sí? Teníamos que reemplazar la columna de la I3 por la de los términos independientes, que ya la hemos borrado ahí, pero recuerden que el término independiente 0 menos 26 es 0 menos 26, era 0, ¿cierto? Menos 20 y 6, ¿sí? Y acá I3, bueno, tenía la columna, eran los mismos que estaban acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Las dos primeras columnas es lo mismo que abajo, o sea, 1 menos 1, 0, va lo mismo que el determinante principal. Menos 1, menos 1, 1, ¿sí? Igual. Y la tercera, que es la que corresponde a I3, que eran los números que iban acá, menos 1, 0 y menos 0,5, todos iban con I3, ¿sí? Esa no va, sino que esa se reemplaza por los verdes, ¿sí? Entonces, en lugar de poner esta, ponemos 0 menos 20 y 6. 0 menos 20 y 6. Hacemos la construcción auxiliar, que es la regla de Sarrus, ¿sí? Y vamos a poner 1 menos, copiamos 1 menos 1, 0, después viene menos 1, menos 1, menos 20, después viene 0, 1, 6, y copiamos de vuelta las dos primeras filas, que serían 1, menos 1, 0, y menos 1, menos 1, menos 20, ¿sí? La parte de abajo ya habíamos sacado el resultado que era 2 porque era el mismo para las 3, o sea que este resultado es 2, ¿sí? Entonces borramos un poco acá para que tengamos espacio, ¿sí? Entonces tengo que resolver el determinante que falta, que sería acá. Las tres diagonales principales, este por este por este, este por este por este y este por este, ¿sí? 1 por menos 1 y por menos 6, y por 6 sería menos 6, ¿sí? Menos 6. Después tenemos menos 1 por 1 y por 0 más 0. Y después tenemos 0 por menos 1 por 20 más 0. Esa es la diagonal principal, ¿sí? Ahora borramos esa y hacemos las contradiagonales, ¿sí? Las contradiagonales que serían estas, así. Después esta otra y después esta otra. La primera es 0 por menos 1 por 0 daría 0. Después tenemos 1 por 1 y por menos 20 da menos 20, ¿sí? Y después tenemos menos 1 por menos 1 y por 6 daría más 6, ¿sí? Me está quedando por resolver esto, menos 6 más 0 más 0 es menos 6, menos 20 más 6 es menos 14, queda menos 14 sobre 2 y queda menos 6 más 14 sobre 2, 14 menos 6 es 8, 8 sobre 2 igual a 4, me salió 4 amperes. Y ahí está resuelto en forma definitiva ya el sistema y hemos encontrado valores de las tres intensidades de la corriente. Por ahora no te dejamos ahí.